Bienvenidos, continuamos con nuestro trabajo en álgebra. Como lo dijimos en videos anteriores, el álgebra es una rama de la matemática que nos permite generalizar expresiones y nos sirve también para modelar situaciones. Una de las herramientas que utilizamos más en álgebra es el valorar expresiones, y es más común de lo que nosotros mismos creemos. De hecho, lo hemos hecho desde hace mucho tiempo y no nos damos cuenta que estábamos trabajando en álgebra. Valorar una expresión es cuando yo tengo una expresión algebraica y le asigno valores a esas letras que estoy trabajando. Y digo que lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo porque hemos conocido muchas fórmulas que están formadas por letras y números y nosotros reemplazamos los valores. Algunas fórmulas clásicas o típicas que hemos trabajado son, por ejemplo, el perímetro. Vamos a encender el lápiz. Ahí sí. El perímetro. Recordamos qué es el perímetro. El perímetro es la longitud de una figura y sería la suma de todos sus lados. La fórmula del perímetro cambia de acuerdo a la figura en la cual estoy trabajando. Por ejemplo, si analizamos el perímetro de un triángulo, y tenemos lados, entonces aquí lado A, lado B y lado C, entonces estamos frente a un triángulo que es escaleno porque todos sus lados son distintos. El perímetro del triángulo es A más B más C. Esta es la expresión algebraica que relaciona su perímetro. Y si no tenemos los valores de cada uno de los lados, solamente nos quedamos con esto. Distinto es que tenga diferentes tipos de triángulo y como yo sé que esta es la fórmula de su perímetro, puedo empezar a calcularlo porque le voy a asignar valores al A, al B y al C. Por ejemplo, el triángulo formado por los lados 4, 4 y 5 es un triángulo isósceles. Si bien mi fórmula me habla de tres lados distintos, yo puedo generalizar reemplazando los valores que conozco. Por ejemplo, en este caso sumaríamos 5 más 4 más 4. Sumo los valores y obtengo su perímetro. 4 más 4 son 8, 8 más 5 son 13. Si la unidad de medida está en centímetros, mi perímetro también está en centímetros. Otro ejemplo clásico es el ejemplo, por ejemplo, del cuadrado. Y el cuadrado se caracteriza porque todos sus lados son iguales, lo que generaliza a su perímetro con la fórmula 4 veces su lado. Ahora, si damos un caso particular y le asignamos un valor a ese lado, sabemos que su perímetro va a ser 4 veces el valor de ese lado. En este caso, 4 por 3. Al igual que antes, la unidad de medida, si en este caso era metros, acá sigue siendo metros. Es importante analizar que cuando estoy sumando las mismas unidades de medida. No puedo mezclar metros y centímetros, ahí tengo que hacer una transformación que igual lo podríamos relacionar con una fórmula. Otros ejemplos clásicos de la valoración de expresiones no son solo en el perímetro, también podemos encontrarlo, por ejemplo, en el área. Y vamos a recordar un poquito de área de algunas figuras. Recordamos que el área es la superficie. Que se encuentra rodeada por una figura. Las fórmulas cambian dependiendo de la figura que estoy analizando. Algunas fórmulas clásicas que hemos conocido a lo largo de nuestra enseñanza han sido, por ejemplo, la del triángulo, en cuya área
es base por altura dividido en 2. También hemos conocido la del cuadrado, cuya área es la medida de su lado elevada a 2. El rectángulo tiene como área largo por ancho, que traducimos acá como A por B. Las letras pueden cambiar en nuestras fórmulas, lo importante es lo que implica. Cada una de estas es una fórmula, es una expresión algebraica en la cual tengo valores que no conozco. Si yo le asigno valores a cada uno de mis ejercicios, que es lo que normalmente hacíamos en los años anteriores, los ejercicios de geometría, encuentro el valor de esas dichas expresiones. Por ejemplo, si tengo un triángulo de base 4 y altura 3, sería base por altura, sería 4 por 3, y el resultado lo divido en 2. 4 por 3 son 12, dividido en 2 son 6. Aquí tengo que tener cuidado con la unidad de medida. Si son, por ejemplo, centímetros, el centímetro queda elevado a 2, porque multiplico centímetro por centímetro. Si hablo de un cuadrado, por ejemplo, del lado 5, el área del cuadrado sería 5 elevado a 2. Recordamos que 5 elevado a 2 es 5 por 5. 5 por 5 es 25. Y si la unidad de medida estaba, por ejemplo, en decímetros, sería decímetros elevado a 2. Por último, otro ejemplo, tenemos el rectángulo. Si un lado mide 7 y el otro mide 3, el área de ese rectángulo va a ser 7 por 3. Si la unidad de medida es metro, aquí sería 7 por 3, 21, y la unidad de medida queda elevada a 2. Lo que estamos viendo aquí son ejemplos diversos de cómo podemos tener fórmulas, que son expresiones algebraicas, y que nosotros no tienen un valor numérico hasta que les asignamos un valor, que es lo que vamos a tratar de trabajar hoy día. Sin embargo, es bueno que recordemos que este valorar expresiones no solo se hace en la asignatura de matemáticas, lo podríamos encontrar en otras asignaturas. Por ejemplo, podríamos identificar el concepto de velocidad que trabajamos en ciencia y nos damos cuenta que la velocidad es la distancia que recorre un objeto en un determinado tiempo. Si conozco los valores de cualquiera de estas tres variables, puedo empezar a hacer los cálculos. De la misma forma, nos vamos a encontrar en las asignaturas de ciencias con muchas fórmulas que nos permiten reemplazar esto. Pero incluso en otras asignaturas que no tienen nada que ver con los números, también a veces encontramos generalizaciones que nos permiten después nosotros reemplazar valores para poder determinar. Por ejemplo, el concepto que está muy común en estos tiempos cuando vemos el concepto de aforo o la capacidad o densidad que debe tener una cierta superficie para la cantidad de personas que pueden entrar en ella. Por ejemplo, el aforo está relacionado con el área que tiene un espacio, está en metros cuadrados, dividido por una cantidad que nuestra autoridad sanitaria decide que es lo que necesita una persona para estar en un espacio seguro. Si uno divide esa área por ese valor que nos entrega la autoridad sanitaria, nos va a dar un número. Y ese número es el aforo máximo que tienen los diferentes espacios. Es por eso que cuando vamos a la farmacia dice un valor de aforo, es decir, de cuántas personas pueden estar en la farmacia al mismo tiempo, pero si nos cambiamos de local y nos vamos a la librería que está al lado de la farmacia, vamos a encontrar que el aforo es distinto. Y uno dice, ¿por qué son distintos? Porque el espacio que utilizan no es el mismo. Entonces, la cantidad de personas que pueden entrar para estar seguros todavía y prevenir los contagios de cualquier virus es diferente.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a valorar algunas expresiones. Vamos a asignarle valor a las letras y vamos a intentar encontrar el valor de cada expresión.